Buenas noches. En esta oportunidad lo que vamos a realizar es la implementación de una plataforma Arduino para poder medir la temperatura a través de un sensor de temperatura LM35. Para ello lo que hemos implementado es la utilización de 3 LEDs de diferente color para poder indicar la temperatura, sea en muy alto, promedio y baja temperatura. Algunos conectores para poder interactuar dicha plataforma con el chip Arduino, el sensor de temperatura LM35 que consta de 3 patillas que indican el voltaje en alto, el voltaje en bajo y los datos que este va a transmitir. A su vez, cada una de los LEDs va a recibir un voltaje calibrado a través de unas resistencias de 470 ohmios, los cuales se pueden observar en el protoboard. Y bueno, finalmente el microcontrolador que maneja la placa Arduino Uno R3. Cabe resaltar que la plataforma Arduino trabaja con un puerto USB tipo B. Para ello, lo que vamos a hacer es conectar dicha plataforma de la siguiente manera. Tenemos el sensor de temperatura LM35 conectado a voltaje en alto, que está simbolizado por el cable color rojo, a la transmisión de datos por el color amarillo y a la masa o tierra con el color verde. Del mismo modo, los LEDs que van a indicar la temperatura en alto, promedio y baja temperatura. Seguidamente, implementamos el código, como puede observarse en pantalla, para poder modificar los valores que va a indicar cada uno de los LEDs, tenga la temperatura que reciba desde la plataforma Arduino y desde el sensor de temperatura LM35. Usamos como variables LM35 para poder recibir el valor analógico desde la plataforma Arduino, una variable de tipo float para recibir el valor que vamos a denominar en grados Celsius, y seguidamente unas variables que van a caracterizar cada uno de los LEDs, en este caso pin 7, pin 8 y pin 9, los cuales van a ser utilizados de la plataforma Arduino en la sección digital. Seguidamente, en la parte de instalación de la plataforma Arduino, vamos a indicar una variable de tipo serial que va a recibir el baudio a 9600. Cada uno de los pines que se van a utilizar los caracterizamos de modo de salida y van a tener un retardo de 30 milisegundos para que puedan ser actualizados, algo así como un refresco. Seguidamente, en la parte denominada loop, vamos a denominar a valor Celsius el valor que reciba de la parte analógica, que es el puerto A-0, que se puede observar en la plataforma. ¿Cómo es que transmite el Arduino y el sensor de temperatura LM35 datos a la computadora? La plataforma Arduino consta de dos puertos denominados TX y RX. TX, que lo que hace es se encarga de la transferencia de los datos que va a realizar el Arduino a través del sensor de temperatura, y RX, el cual va a recibir datos de la computadora. Seguidamente revisamos la parte de loop. Continuamos. Indicamos una variable que va a ser leída de modo serial, el cual va a recibir un carácter descrito por la aplicación que tenemos en una interfaz gráfica de usuario, realizada en Visual C# para esta ocasión, donde se especifican el puerto que va a utilizar la plataforma Arduino, como también el audio, que es en este caso 9600 para nuestra plataforma. Seguidamente, creamos una instancia que va a realizar a través de un progress bar el valor analógico de la temperatura que se esté midiendo. Seguidamente tenemos unos ciertos cálculos en los cuales se realiza lo siguiente. Como veíamos en la parte de la plataforma Arduino, el valor en Celsius se va a calcular con la siguiente fórmula. Multiplicamos el voltaje que recibe la computadora, en este caso a través del puerto USB tipo B. La computadora transmite 5 voltios. Esos 5 voltios son multiplicados por el valor analógico que recibe la plataforma Arduino, se multiplica por 100 y se divide entre 1024. Esto es un valor por convencionalidad descrito en el datasheet de la aplicación, que se encuentra en la pantalla. Podemos observar en el datasheet
tanto la configuración del LM35 como la cantidad de voltaje que debería entrar o por qué puerto debería entrar a cada uno de los puertos del sensor de temperatura LM35. En este caso por la sección de entrada, el VCC, en este caso recibe 5 voltios. Por eso esa fórmula se aplica para eso. Cabe resaltar también que el sensor de temperatura LM35 mide entre menos 50 y 150 grados centígrados. Seguidamente, procedemos a conectar la plataforma Arduino al computador a través de un puerto tipo B. Es parecido al de las impresoras convencionales. Se conecta la plataforma Arduino. Como podemos observar en la pantalla, ha sido cargado. De no ser haber cargado, se pueden utilizar los drivers utilizados por la IDE de Arduino para que el computador pueda reconocerlo. Seguidamente, teniendo el código y verificando que no tenga ningún error, previamente realizándolo y observándolo en pantalla, podemos cargar el código dentro del microcontrolador, en este caso un microcontrolador denominado ATmega 328P-PU. Luego de verificar que la compilación ha sido realizada de forma correcta, podemos cargar dicho código dentro de nuestro microcontrolador en la plataforma Arduino. Procedemos a cargar el código, esperamos un momento a que compile nuevamente el código y seguidamente lo carga a través del puerto COM3 en este caso, y el Arduino, a través de uno de los LEDs que tiene incorporados dentro de su plataforma, podemos indicar que el audio va a 9600 y que está recibiendo datos. Si observamos en pantalla, podemos ejecutar dicha aplicación que va a controlar la temperatura, pero en este momento evidentemente nos saldrá un error porque la plataforma no está conectada al computador. Lo que hacemos es detener el programa, desconectamos la plataforma Arduino del computador y procedemos a instalar. Como indicamos previamente, el cable verde va a indicar la parte que va a masa o tierra, el cable amarillo que va a recibir los datos desde el puerto a sub 0 analógico y el cable rojo que va a recibir la entrada VCC a 5 voltios del ordenador. Los otros tres cables negros que observamos van a ir a los LEDs que van a indicar la temperatura que esté en alto, promedio o bajo. En este caso el rojo va al puerto número 7, el cable segundo al puerto número 8 para la temperatura promedio y la temperatura baja al puerto número 9. Recordemos que hay dos tipos de puertos con los cuales se puede conectar una plataforma Arduino, que son las entradas en analógico y las entradas en digital. Para indicar simplemente un valor en 0 y 1 se indican o se posicionan en la sección digital. Por el contrario, para recibir la temperatura, por ser un valor analógico, se coloca en la sección analógica, como podemos observar en dicha plataforma. Luego de haber instalado la plataforma, se vuelve a conectar la tarjeta Arduino. Observamos a través de los LEDs TX y RX que se ha cargado dicho código. De no ser así, aunque es extraño, se recomienda volver a cargar el código. Esperamos nuevamente a que compile dicho código de Arduino y seguidamente verificamos que nuestro sensor de temperatura ya debería estar trabajando o en todo caso transmitiendo datos. Entonces, nuevamente ejecutamos la interfaz gráfica de usuario que nos va a indicar a qué temperatura se encuentra el ambiente en este momento y podemos observar que esta oportunidad se ejecuta sin inconvenientes. Como podremos observar en la plataforma Arduino, vemos que el LED indicador de la transferencia de datos titila, por ende es que estemos recibiendo datos. Seguidamente corremos la aplicación, la interfaz gráfica de usuario que nos indicará la temperatura a la cual nos encontramos. Si podemos observar en pantalla, vemos que la temperatura actual es de 23 grados, porque estamos en un ambiente cerrado. Cabe resaltar que puede ser menos en temperatura ambiente cuando estemos en un exterior, o puede ser mucho menor, de repente estando en un sector de refrigeración, o de repente a más alta temperatura cuando se encuentre en una zona de playa o en costa, ¿no? La temperatura de 22 grados suele ser relativamente alta,
como se puede ver en sus equivalentes en Fahrenheit y en Kelvin, como los podemos ver en la interfaz gráfica de usuario. Por ser una temperatura alta, se encuentra con el LED rojo, el cual nos va a indicar la temperatura relativamente cálida, ¿no? Y así podemos observar o medir la temperatura. Si podemos probar de repente midiendo el calor corporal, podemos tocar el sensor de temperatura y observar en pantalla que la temperatura incrementa poco a poco. Estas pruebas se podrían hacer un poco más sometidas si de repente utilizamos un objeto más frío, como por ejemplo un helado o algo parecido. O de repente un encendedor también, para generar calor alrededor del sensor de temperatura y poder observar los cambios un poco más bruscos a la hora de elevar la temperatura. Pero en este caso, con solo palparlo y medir el calor corporal, podemos observar que la temperatura incrementa considerablemente. Si liberamos del calor corporal al sensor de temperatura y esperamos a que adquiera la temperatura del ambiente, podremos observar que retorna relativamente, pero se nota, es muy notorio el cambio.